cada uno de ustedes, ya que una nueva misericordia nos ha dado el Señor en esta mañana, en esta madrugada, y nos ha dado la oportunidad de poder despertar y poder conectarnos. Bendiciones a cada uno de ustedes, los que ya están conectados, y que el Señor bendiga a aquellos que no van a poder hacerlo. Amén, ya que tenemos la oportunidad de poder escucharnos, de poder vernos por medio de las cámaras. Y le doy gracias al Señor porque más que nada tenemos salud, estamos bien de salud y estamos agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. Y sin tomar más tiempo, hermanos, vamos a ir lo que es la palabra del Señor, el consejo de parte de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 6 y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vaya y agarre su Biblia. Le voy a dar unos momentitos, unos minutos para que agarre su Biblia y la abra ahí en el libro de Romanos capítulo número 6. Y mientras lo busca, le voy a dar el tema de esta mañana, esta madrugada. Lo he titulado Nuestro Caminar. Amén. ¿Cuál es nuestro caminar en el Evangelio? Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿cuál es nuestro deber, nuestro digamos, anhelo como hijos de Dios, como cristianos? Amén. El título una vez más, Nuestro Caminar. Amén. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios cuál debería de ser nuestro caminar. Amén. Romanos capítulo 6 del verso 1 al verso 8 vamos a leer y nos vamos a enfocar en lo que es el verso número 8, y quiero que lo leamos desde el verso número 1 para que podamos entender el verso 8. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo de la gloria. Dice Romanos capítulo 6 del verso 1 al verso 8, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que morimos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos honra y gloria a ti, Padre Celestial, por estos momentos en los cuales nos has dado la oportunidad de abrir nuestros ojos, conectarnos, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos en nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros. Te damos honra y gloria a ti, Padre bendito Dios, porque en esta hora, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Te pido, Señor, que no tomes en cuenta mis palabras humanas, en la cual puedo expresarme, Señor Jesús, de una manera que no podamos entender, pero que sea tu Santo Espíritu dándome esa palabra entendible para cada uno de nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que ha estado conectándose en este momento a esta conferencia, unidos en oración, y por aquellos, Señor Jesús, que en la cual por algún motivo, alguna circunstancia, Padre, hemos tenido, Señor, dificultad para conectarnos, pero que sea tu Santo Espíritu guardándonos a donde quiera que estemos, a donde quiera que vamos. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra.
Y te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Podemos ver que aquí la palabra de nuestro Señor Jesús en Romanos capítulo 6, del verso 1 al 8, nos enseña, está mostrando que cuando nosotros venimos al Evangelio y le pedimos a Dios que entre a nuestras vidas, somos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, por la cual nosotros hemos venido a un bautismo, a una fe, a un solo Dios, y ese bautismo nos enseña y nos da el significado de ese bautismo, que es muerte, sepultura y resurrección. Juntamente con el Señor Jesucristo hemos muerto, juntamente con el Señor Jesucristo hemos sido sepultados, y aún así también hemos sido resucitados, en la cual cuando nosotros resucitamos tenemos que ser unas nuevas criaturas, porque su palabra dice que aquellos que están en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar testimonio, y tenemos que entender que nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar tiene que ser muy diferente a la que antiguamente éramos. Por eso dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, y hemos muerto al viejo hombre, en la cual nosotros ya no tenemos que actuar de esa manera en la cual nosotros actuábamos. Nuestro caminar tiene que ser, como dijo el Señor Jesucristo, ser santos como yo soy, porque así juntamente con el Señor Jesucristo hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Él. Así también Él quiere que nosotros seamos como Él fue y como Él nos ha aceptado a cada uno de nosotros, sin hacer excepción de personas. Por eso dice su palabra que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y el Señor Jesucristo dice que amemos al prójimo así como Él nos ha amado a nosotros. Amén. Por eso nuestro caminar como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que ver la manera o buscar la manera de caminar juntamente como el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Y por medio de la palabra de Dios Él nos enseña y nos dice que si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos que andar como Él anduvo aquí en la tierra. Amén. Amando al prójimo, amando al enemigo, que ese es uno de los puntos más difíciles de un cristiano. Imagínense, si es lo más difícil de un cristiano, ahora qué tan difícil es para una persona que no conoce de Dios. Amén. Nuestro caminar es aceptar a nuestros hermanos tal y como ellos son. Amén. Y no ver las diferencias que hay entre nosotros, sino que tenemos que aceptarlo como el Señor Jesucristo nos aceptó a nosotros. Podemos ver, hermano, hermana, la cual nosotros venimos del mundo, y el Señor así nos aceptó. El Señor así puso su mirada en nosotros y extendió su mano para que usted y yo en este momento estemos alabando y glorificando a ese Dios todopoderoso, que aún nosotros, el mundo no daba nada por nosotros. El mundo nos veía como si fuéramos nada, pero el Señor Jesucristo volteó, nos miró, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos santificó desde el vientre de nuestra madre, y hasta que Él decidió dejarnos vivir como vivíamos, y Él lo ha dicho: hasta aquí has llegado en tu propia opinión, en tu propio pensamiento, así de que hoy te traigo a mis pies para que me sirvas, para que me adores, para que me exaltes, para que me glorifiques. Y llegó el momento en el cual nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestros corazones, y hemos visto el cambio en nuestra vida que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y así como lo ha hecho en cada uno de nosotros, así también lo puedo hacer contigo, amigo, amiga, que me escuchas. La palabra del Señor nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Es decisión de cada uno de usted, hermano, amigo, amiga, que me escuchas. El Señor tiene poder para romper cadenas, ataduras en la cual se encuentran cada uno de ustedes.
Él, pero siempre y cuando tú quieras que el Señor Jesucristo entre a tu corazón, que entre a tu vida y que Él haga la obra en todo tu ser. Amén. Por eso aquí la palabra de Dios dice que cuando nosotros entramos al Evangelio, nos hace esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Estaremos siempre haciendo el mal o desobedeciendo al Señor Jesucristo para que la gracia de Dios abunde en nosotros? De ninguna manera, dice, porque si ya nosotros fuimos crucificados juntamente con el Señor, el viejo hombre ya fue sepultado, pero nace un nuevo hombre, y dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron, y dice el Señor que Él hace todas nuevas en nuestras vidas. Todas las cosas son nuevas en nuestro caminar del Evangelio. Usted y yo, hermano, hermana que me escucha, que escudriña la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, a cada momento, a cada instante, el Señor hace cosas nuevas y maravillosas en nuestras vidas. Él ha hecho un cambio en nuestras vidas y lo sigue haciendo, porque hay cosas que todavía tenemos que decirle al Señor que nos limpie por dentro, que renueve todo nuestro ser, que todo lo que hay dentro de nosotros tiene que ser transformado. Aquello que nosotros actuamos de una manera en la cual al Señor no le agrada. Amén. Podemos ver una vez más por medio de ahí de su palabra, ahí mismo en Romanos, el capítulo número 8 y el verso número 7 y el verso número 8, veamos lo que nos dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8 del 7 y 8, dice: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que si nosotros ya venimos al Evangelio y nosotros hemos sido sepultados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con el Señor, ya nuestro pensamiento ya no tiene que ser carnal, sino que tiene que ser espiritual. Ya no tenemos que pensar como humanos, sino que tenemos que pensar como hijos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si somos hijos, vamos a tener una herencia en la cual nos está esperando allá en el cielo, porque el Señor Jesucristo lo dijo: voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y esa es la morada que nos espera allá en el cielo, hermano, hermana, en la cual vamos a llegar y a gozarnos ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y esa es la esperanza, la fe, la certeza que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, que vamos a estar un día delante de la presencia de nuestro Dios y lo vamos a ver tal y como Él es, gozándonos y alegrándonos, glorificándolo y diciéndole: santo, santo, santo es el Señor, Rey de los ejércitos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Todos los que han partido anteriormente, todos los que han dormido, como dice su palabra, ahorita están en el seno de Abraham, en los brazos de Abraham, esperando a que el Señor les diga: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Y esa es mi esperanza, esa es mi fe, esa es la certeza que yo tengo, que algún día cuando esté delante del Señor, yo quiero que el Señor me diga: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu corazón, al gozo de tu Señor, perdón. Y no quiero que el Señor me vaya a contestar: apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Entonces, aquí nuestro caminar debe de ser en continuo, diario, de buscar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, de escudriñar la palabra, de meditar en la palabra de Dios, de aceptar a nuestros hermanos tal y como son,
Amén. Ya que el Señor sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. No porque tengamos 20, 30, 40, 50 años el Evangelio, ya nos creamos que somos santos y que ya nadie me puede decir nada. Aún así nosotros le fallamos al Señor. Aún nosotros le somos infiel al Señor. Pero el Señor que nosotros servimos, al Dios que nosotros servimos, Él es fiel y verdadero para poder darnos el perdón, en la cual si nosotros de corazón nos arrepentimos y venimos ante los pies del Señor Jesucristo, porque su palabra lo dice allá en Salmos capítulo 1 y el verso 18, dice: venid a mí y estemos a cuentas, dice el Señor, aunque tus pecados fueren como el rojo carmesí, yo te los voy a convertir en una nube blanca y resplandeciente, en la cual nosotros como hijos de Dios, por eso dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y la palabra de Dios dice que si no amamos, no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos ver por medio de la palabra, ahí en Efesios capítulo 5, lo que nos dice del verso 15 al verso 17. Mire lo que nos dice aquí, Efesios capítulo 5, del verso 15 al verso número 17. Amén. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire lo que dice el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es de que, como le dije anteriormente, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie nos perdamos. Él quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento. Ese arrepentimiento en el cual nosotros tenemos que tener genuinamente y reconocer que le hemos fallado al Señor Jesucristo. Reconocer que somos faltos delante de su presencia y Él es bueno y misericordioso, en la cual Él nos va a perdonar. Amén. Siempre y cuando nosotros no desobedezcamos su palabra, digamos como dicen por ahí, con alevosía y ventaja, sabiendo que a Dios no le agrada y yo actúo de esa manera, sabiendo que a Dios no le agrada que yo mienta y aún miento, sabiendo que a Dios no le agrada que yo sea vanaglorioso y aún así lo hago, sabiendo que al Señor no le agrada que yo me exalte, porque un día el Señor me va a avergonzar delante del pueblo, delante del mundo. Amén. Por eso nuestro caminar como hijos de Dios tiene que ser como dice la palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 1 y el verso número 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo más último de la tierra. Me seréis testigos, llevarás mi nombre en alto, en la cual cualquiera que nos mire nos va a decir: tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, y va a llegar la luz a su vida. Ellos van a ver esa luz que ha entrado en nuestras vidas y ellos van a pedirnos de favor que oremos por ellos o que pongamos una petición por ellos para que Dios haga la obra en sus vidas. Pero siempre y cuando ellos puedan abrir su corazón para que el Señor Jesucristo entre en su vida, porque lo dice en su palabra y en Apocalipsis capítulo 13 y el verso 20, que Él está a la puerta tocando, llamando. Pero si alguien oye su voz y abre, dice el Señor, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Por eso la oportunidad es hoy. La oportunidad ya no es mañana, es hoy. No esperes hasta mañana
como dice por ahí, lo que puedas hacer hoy. Acepta al Señor Jesucristo hoy, para que cuando llegue el día de mañana y no sabemos si es realidad que podamos llegar el día de mañana. Su palabra dice que el día de mañana no es de nosotros, no es seguro. Por eso dice su palabra que vivamos el día como si fuera el último día, porque no sabemos lo que nos pueda pasar el día de mañana. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar día a día pidiéndole perdón al Señor, porque le fallamos, aún sin darnos cuenta, le fallamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar a cuentas a cada momento, a cada instante con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro caminar como cristianos debe de ser de una manera en la cual nosotros reconozcamos que no somos nada sin Cristo, que reconozcamos lo que el Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Pero hay una esperanza en nosotros como hijos de Dios, como unos verdaderos cristianos, que su palabra lo dice ahí en Filipenses 4:13, que todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que yo no puedo amar a mi enemigo. Es que yo no puedo amar a mi hermano que me hizo esto. Es que yo no puedo amar a mi padre que me hizo esto. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que entregarle todas nuestras cargas al Señor Jesucristo, porque Él lo ha dicho: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Él nos va a dar esa paz en la cual es eternamente, en la cual es esa paz que el mundo no nos la puede quitar, porque si Cristo nos la dio, no hay nadie que nos pueda quitar esa paz, esa alegría, ese gozo en la cual nosotros cuando escudriñamos su palabra y nos dice que tenemos que andar siempre gozosos. Y luego dice que no apaguéis al Espíritu que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el Espíritu que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, dice su palabra, que Él gime de lo que es las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que es la carne, dice que la carne mira hacia abajo, pero el Espíritu mira hacia arriba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos: no agachar la cabeza, no agachar la mirada a los suelos, sino que mirar hacia arriba, sino que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Por eso dice en su palabra en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Señor Jesucristo, que Él dio esa sangre preciosa, pagó esa sangre preciosa por usted y por mí. Ese pago que no tiene, es invaluable, que no hay nada en la cual usted y yo podemos pagarle a nuestro Señor Jesucristo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para que usted y yo estemos ahorita, en este instante, deleitándonos de este pan celestial, de este alimento que es para el crecimiento espiritual. Amén. Por eso, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer lo que dice su palabra cuando habla ya en Pedro, cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y ese es nuestro caminar, que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada y meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros en el Evangelio tenemos que buscar y hacer conforme a lo que en este libro está escrito, porque dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se lo dice a Josué y se lo dice a cada uno de nosotros. Y también nos dice: mira que te mando que te esfuerces y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Por eso es que nosotros, nuestro caminar tiene que ser siempre en continuo, en búsqueda de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miramos lo que nos dice ahí en 1 de Juan
capítulo 1 y el verso número 17. Veamos lo que dice aquí en Primera de Juan. Ahí en el libro de Primera de Juan capítulo 2 y el verso 4 y el verso del verso 6. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, el que dice, yo conozco es Juan capítulo 2, no sé, es Primera de Juan capítulo 2 del verso 4 al verso 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si yo digo que pertenezco al Señor Jesucristo, debemos andar como él anduvo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo anduvo en amor al prójimo. Él amó al prójimo sin ninguna convicción, sin alguna, digamos, de esperar algo a cambio de ese amor. Él amó incondicionalmente. Él no esperaba del mundo a que le respondieran, a que ellos o nosotros le pagáramos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo y lo hizo por amor a nosotros. Pero cada uno de nosotros hemos decidido, ya como hijos de Dios, hemos decidido aceptar esa invitación de parte del Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Nuestro caminar es siempre estar en continua comunicación y en contacto con nuestro Señor Dios Todopoderoso, la cual Él nos va a recompensar cuando estemos delante de Él según nuestras obras. Amén. Podemos ver que el Señor Jesucristo nos habla en su palabra ahí en el libro de San Juan capítulo 8, y vamos a leer del verso 31 y el verso 32. Libro de Juan capítulo 8 y el verso 31 y 32. Mire lo que dice aquí. Jesús entonces les dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y luego le dice el 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa libertad que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros, hermano y hermana? ¿Cuál es esa libertad que el Señor nos pone en la mesa para que usted y yo la tomemos? Es la libertad en la cual nosotros podemos hablar de su palabra, podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esa libertad en la cual nosotros no teníamos de poder alabar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo y Él entró a nuestras vidas, recordemos cómo le alabábamos, cómo le exaltábamos, cómo buscábamos de Él, cómo leíamos la Biblia, cómo queríamos que todos nos hablaran del Señor Jesucristo. Pero como dice su palabra ahí en Apocalipsis capítulo 3, y dice: porque has dejado tu primer amor. Te exhorto, dice el Señor, te pido, te ruego,
que vuelvas a tu primer amor. Nuestro caminar como cristianos es de que ese mismo gozo que sentimos cuando venimos a los pies de Cristo, ese mismo gozo tenemos que tener en este instante. Ya pasaron 15, 20, 10, 30 años y ese gozo tiene que ser el mismo gozo en el cual hemos tenido cuando venimos al Señor Jesucristo. Amén. Por eso su palabra nos enseña, nos da el entendimiento en la cual somos libres de hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice su palabra, el apóstol lo dice, y eso también nosotros debemos de decirlo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Es para salvación y vida eterna. Así de que nosotros tenemos que dar testimonio en Jerusalén, en Samaria y hasta lo más último de la tierra. Tenemos que dar testimonio de que el Señor ha hecho una obra en nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9, que nosotros somos real sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, no encontrábamos el camino, no sabíamos a dónde ir. Pensábamos que la vida era una vida monótona, una vida que no tenía sentido, en la cual pensábamos, decíamos, nacimos, crecimos, nos casamos, tenemos hijos, envejecemos, morimos y hasta ahí acabó. Pero hoy ya hay un propósito, hoy ya hay un anhelo, hoy como hijos de Dios tenemos una esperanza, tenemos una vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nos está esperando esa ciudadanía en la cual no está aquí en la tierra, está en el cielo juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, que Él ya nos está viendo en lugares, que ya nos ve sentados en lugares celestiales. Así de que tenemos que hacer realidad esa promesa que el Señor Jesucristo nos dice, que ya nos ve sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Por eso nuestra vida, nuestro caminar como cristianos es anhelar y buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en su palabra, hermano, hermana. Si nosotros meditamos en su palabra, lo que dice ahí en 2 de Crónicas 7:14, dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Orar, buscar su rostro y apartarnos del mal. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, como hijos, como cristianos. Y como no hijos y como no cristianos, el Señor te hace la invitación a ti, amigo, amiga, que me escuchas. Si llegas a escuchar este mensaje, el Señor Jesucristo te hace esa invitación: ven a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado de la vida que llevas? ¿No tiene sentido tu vida, o que tú crees que no tiene sentido? Sí lo tiene, porque el Señor Jesucristo te espera con los brazos abiertos. Él no te va a despreciar como la gente lo hace. Él extiende sus brazos y te dice: ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Yo voy a romper todas esas cadenas, esas ataduras que tú tienes, esos vicios, esa costumbre que tú tienes en la cual no me gusta, dice el Señor Jesucristo. Pero yo te voy a cambiar, yo te voy a hacer una nueva criatura, y vas a caminar, ya vas a tener un anhelo en la cual vas a seguir viviendo, vas a querer vivir en la cual, porque tú vas a poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. Sigamos leyendo, hermanos. Ahí veamos lo que nos dice Génesis capítulo 5 y el verso 23 y 24. Génesis capítulo 5, vea lo que nos dice la palabra
de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 5. Y veamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Génesis capítulo 5, verso 23 y el verso número 24. Mire lo que dice aquí. Dice, y caminó pues Enoc con Dios. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice que Enoc caminó con Dios. Dios le vio su corazón, le vio la búsqueda del Señor, de nuestro Dios, y dice que caminó Enoc con Dios y Dios lo desapareció porque se lo llevó. Caminemos con Dios. Asegurémonos que vamos agarrados de la mano de Dios para que el día que Dios decida llevarnos estemos preparados para ir a su presencia. Dice, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Usted quiere que el Señor Jesús nos lleve? ¿Usted quiere que el Señor Jesús, cuando venga por su iglesia, seamos nosotros levantados? Caminemos con Dios. Asegurémonos que vamos agarrados de la mano del Señor. Agarrémonos nosotros de la mano del Señor, porque el Señor, Él nos tiene en sus manos. Él nos tiene agarrados, pero nosotros seguido nos soltamos. Seguido no queremos que nos agarre el Señor. No queremos que Dios tome el control de nuestro corazón y nosotros nos soltamos de la mano del Señor. Asegurémonos que estemos agarrados de la mano de Dios. Amén. Porque el Señor dice en su palabra, y en Juan capítulo 10 y el verso 27 al verso 30, dice que Él nos tiene en sus manos y dice que nadie se los arrebata. Y esa es la convicción que nosotros debemos de tener y debemos de buscar, que en realidad nadie nos arrebate de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Asegurémonos y tengamos segura nuestra salvación. Amén. Como le digo, a cada momento, a cada instante, nosotros le fallamos al Señor. Nosotros somos aquellos en los cuales desobedecemos la palabra de Dios. A cada instante. Yo reconozco que le fallo al Señor. Yo reconozco que no hago conforme a lo que Él me dice que yo haga. Por eso a cada instante, a cada momento tenemos que estar orando, pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas. Amén. Nadie en esta tierra, nadie es santo ni perfecto. Todos le fallamos a Dios. El único perfecto y santo fue el Señor Jesucristo, y lo crucificamos, lo latigamos. En nuestra desobediencia volvemos a crucificar al Señor. Pero cuando Él ve un corazón contrito y humillado delante de Él, Él no nos desprecia. Que presentarnos delante del Señor con un corazón contrito y humillado para que Él no nos desprecie, porque su palabra lo dice. Amén. Sigamos leyendo. Dice ahí en Proverbios, vaya conmigo a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10 y el verso 7 al 9. Proverbios 10 del 7 al 9. Dice aquí su palabra: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos,
mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mire lo que dice el verso 9. El que camina en integridad, dice, anda confiado. ¿Cómo estoy caminando yo delante de Dios? ¿Será que estoy caminando bien y confío verdaderamente en el Señor? Y luego dice el segundo, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Vemos el que camina en integridad delante de Dios, anda confiado y siempre anda positivo y diciendo, Dios va a hacer la obra, Dios va a obrar, yo estoy seguro que Dios lo va a hacer, porque yo creo en un Dios todopoderoso, yo creo en un Dios que Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Confiar en el Señor, dice, y Él hará. Y el que pide con fe, el Señor lo va a hacer. Pero hay que esperar, como dijo el salmista, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Hay que esperar. Él nos está oyendo, nos oye, pero hay que esperar en la voluntad de Dios. Amén. Con este le voy a terminar. ¿Cuál es nuestro caminar delante del Señor? Que siempre confiemos en Él. Que siempre veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Ok? Con este texto le voy a terminar y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 8 y el verso 1. Amén. Romanos capítulo 8 y el verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Hermano, hermana, dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Dice, no con los que como andan. Dice, para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no actúan conforme a la carne, los que no hablan conforme a la carne. Dice, sino conforme al Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, tiene que haber amor a nuestro prójimo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo dice ahí en 1 Juan capítulo 4 y el verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y podemos ver, hermanos, que ahí mismo en Romanos capítulo 8, del verso 35 al verso 39, dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, dice. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas del matadero. Dice, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y tenemos que estar seguros que ni la muerte, ni lo profundo, ni lo presente, ni los ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. Nuestro caminar tiene que ser en continua búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras, leyendo la Escritura, amándonos los unos con los otros, tal como Dios nos ha amado. Amén. Soportaos los unos a los otros. Que el Señor va a hacer la obra. ¿Verdad? Que nos hicieron un mal, pues que el Señor le bendiga. Amén. Porque Él dice que de Él es la venganza, de nosotros no. Amén. Amén, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y
Les pido de sus oraciones para mí, para mi familia, para todos los que estamos acá, la familia de nuestro hermano Neri, y que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes, y muchas gracias por su atención, por su tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Hay que creer en la palabra de Dios. No poner la mirada en el hombre, sino poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, y sigamos gozándonos con las alabanzas, alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, que ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes, y que el Señor Jesús les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén.